Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula y como todos los sábados me da muchísimo gusto saludar a Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes y el auditorio? Gracias y agradecerte, Fernando, por tu conducto, la presencia del doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial. Y es un gusto tenerte aquí, Rogelio, porque pues evidentemente uno de los grandes temas es esta información, espero no decirlo mal, donde se degrada la calificación de seguridad del espacio aéreo metropolitano. Antes que nada, muy buenas tardes, Guillermo, y te agradezco poder compartir este espacio. Por supuesto, a Fernando Gutiérrez, el que me haya permitido poder conversar sobre este tema importantísimo. Y ciertamente no estás ausente de la realidad. Se ha llevado a cabo una degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana por parte de la Federal Aviation Administration, por sus siglas en inglés, de la FAA, como se le conoce en el argot aeronáutico, porque no garantizó a la Autoridad Aeronáutica Mexicana en una auditoría sobre un programa de seguridad de la aviación civil internacional que lleva a cabo Estados Unidos. No se logró acreditar, no se logró ser contundente en dar la certeza de que México, su autoridad, certifica y verifica las operaciones aéreas en México bajo los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esa es la entrada del tema y por supuesto que tendremos muchas cosas que comentar. Fernando. Sí, Rogelio, mira, para nosotros es muy interesante que la gente conozca porque se especula y se habla. Hoy es la primera vez que esto ha pasado y al parecer ya nos pasó en ocasiones anteriores y ser muy claros en decir, bueno, podría ser a lo mejor la segunda vez que nos pasa en donde no cumplimos, como bien mencionas, los estándares internacionales en cuanto a los sistemas, en cuanto a lo que es experiencia técnica o personal capacitado, en cuanto al llevar el récord o la historia de las operaciones en el espacio aéreo aquí metropolitano, todo lo que es el tema de inspección y lo que es el tema propio de la seguridad, que es lo que nos están de alguna manera manejando. Aquí mi primera pregunta hacia ti sería, ¿el gobierno ha aceptado actualizarse para recuperar la categoría 1 o simplemente no hemos hecho nada? ¿O qué es lo que sabes que se va a hacer o que se pretende hacer? Primero te comentaría para ti y para nuestro auditorio que no es la primera vez, por supuesto, que México sufre una degradación a etapa 2. O sea, hay dos niveles, es dicotómico, o haces bien las cosas en términos de las normas y métodos de la Organización de Aviación Civil Internacional o no. En el año de 2010 y muy en los momentos de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación, México también sufrió una degradación. Que quiero poner de manifiesto la consecuencia primero antes de explicarlo y perdón por romper el orden. La consecuencia es que un país degradado, cuya autoridad ha sido degradada, sus operadores aéreos, sus líneas aéreas para ser concretos, se quedan en un stand-by, se quedan suspendidas en cuanto al número de vuelos. Tenemos los mismos vuelos hoy y tenemos los mismos vuelos mañana. Si el crecimiento continúa la recuperación que México venía en una recuperación extraordinaria, estábamos entre los 3 primeros países del mundo en porcentaje de recuperación del tráfico aéreo, no puede ofrecer más frecuencias, más vuelos, no puede aperturar nuevas rutas. Se queda estático hasta en tanto la autoridad aeronáutica pase al siguiente nivel. Pero, Fernando, decías, ¿qué está haciendo el gobierno de México? El gobierno de México ha expresado en comunicados oficiales a través de la Secretaría de Comunicación y Transportes, concretamente de la Subsecretaría de Transporte, que estará trabajando para recuperar de manera pronta la categoría 1. Y para ello incluso ha convocado a las líneas aéreas, a los directores generales, también los grupos aeroportuarios, para que a nivel de industria y gobiernos pueda trabajar en recuperar la categoría 1. El gobierno de México dice, y quiero poner el tema en la mesa, dice que en realidad se trata de un tema administrativo, porque los auditores de la Federal Aviation Administration, de la FAA, realmente no revisaron bien la solventación de las observaciones que se hizo a la autoridad aeronáutica. Incluso se contrató un despacho norteamericano
que pagó el gobierno de México especializado en atender este tipo de auditorías desde el punto de vista jurídico-administrativo. Bueno, debemos confiar que esto así sea y que así debe ser, porque esto sería un beneficio para el país indiscutible. Lo que puedo decir es que, sin ser ave de malos presagios, una cosa es el discurso y otra cosa serían los hechos contundentes. Para que los hechos contundentes se produzcan y no cada 10 años, lo que voy a decir es algo de llamar la atención. 2 evaluaciones, 2 degradaciones. Somos el único país en el mundo que ha tenido esa tendencia. Hace 10 años salimos por las promesas. Vamos a crear una agencia independiente, teníamos a la Dirección General de Aeronáutica Civil, vamos a crear una agencia parecida a la de ellos, una FAA mexicana. Nos tardamos 8 años y creamos una agencia que tiene el nombre de Agencia Federal de Aviación Civil, pero en los hechos es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Nada ha cambiado. La degradación de 2010, Fernando, Guillermo, fue porque carecíamos de personal técnico suficiente. Seguimos careciendo, ahora en mayor número. Porque los salarios, los sueldos de los inspectores y verificadores de ingenieros especializados se encontraban por debajo de los estándares de la industria. O sea, no puedes tener certificadores que ganen 30% del sujeto certificado y garantizar con ello la transparencia y la honestidad. Y sobre todo la eficacia en seguridad. No teníamos capacitación, no podíamos garantizar que nuestros ingenieros aeronáuticos, que son inspectores verificadores, tuvieran cursos en Toulouse, me refiero a la armadora de Boeing, o en Estados Unidos con la Boeing, o en Brasil con la Embraer, o en Canadá con la Bombardier. Seguimos teniéndolo. Nuestros técnicos verificadores carecen de verificación y certificación. Y en ese sentido, además, no tenemos los recursos económicos ni materiales. Estamos igual, estamos un poco peor. Fernando, nos queda tiempo para una pregunta más. Sí, aquí una pregunta que viene a la mente es, acabábamos de cambiar nosotros, incluso con las quejas de muchos ciudadanos, debidas o no, las aproximaciones por la entrada de los nuevos aeropuertos, pensando en la operación de Santa Lucía a partir de marzo del 2022. Esto pudo haber influido también, tiene que ver, va a complicar que si normalmente tardamos 4 meses nosotros en la etapa hace 10 o 11 años que nos pasó esta degradación, esto va a hacer que se complique el tema para poder, si hubiera voluntad o hay voluntad, pensando que exista, recuperar la categoría 1. El pronóstico sería que para marzo del 2022, que es la fecha anunciada para el inicio de operaciones de Santa Lucía, México hubiera recuperado la categoría 2. No hay una relación en los reportes directa entre el rediseño del espacio aéreo y la degradación. Esto quedó claro por parte del reporte de la FAA. Lo que sí es que si tardáramos más de ese tiempo, Fernando, puntualmente, entonces Santa Lucía no podría tener vuelos a Estados Unidos, lo que sería una tragedia. A menos que convenciéramos a los norteamericanos de que Santa Lucía y México son lo mismo, o sea, Ciudad de México, con el código MEX. Para nuestros amigos, los aeropuertos tienen un código comercial y técnico. El código MEX es el código de la ICM. Santa Lucía será un aeropuerto complementario. O salimos de la categoría o convencemos de que es lo mismo. Si no, no tendremos vuelos a Estados Unidos, lo que sería un grave trastorno a los planes del presidente de la República. Al final de cuentas, porque eso también es algo que se pregunta mucho la gente, Rogelio, siempre que hay una falla, alguien tiene que ser el culpable. Ya explicabas de manera muy puntual el hecho de la falta de personal calificado. Es un asunto fundamentalmente del gobierno, tienen que ver los grupos aeroportuarios. ¿A quién podríamos, y no es por señalar ni por enjuiciar, pero a quién pondríamos como el responsable de esto? Esto es sistémico y sin duda es de los gobiernos, cuando menos de los últimos 40 años. En aviación civil hay un abandono, falta una política a largo plazo. Vivimos de las ocurrencias históricas. Íbamos a hacer Atenco, no hicimos Atenco y creamos el sistema metropolitano, habilitamos Toluca, Cuernavaca, ocurrencias. Haciéndome dueño de mis palabras, el tema de Santa Lucía puede ser otra ocurrencia. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser, quizás sea un éxito, pero no tenemos la garantía de que sucederá. No tenemos una planeación. ¿Cuál fue una de las causas de degradación? No tenemos un diseño legal
no tenemos un diseño normativo que diga cómo debemos certificar, cómo debemos verificar, cómo debemos hacer efectiva la operación de la aviación civil en México y segura, sobre todo para los pasajeros. Rogelio, tengo que agradecerte de manera muy puntual. Ha sido una explicación extraordinaria. ¿De quién mejor además que del experto para que todo el auditorio pueda entender qué fue lo que pasó? No sabes cuánto te lo agradecemos. Guillermo, el agradecido soy yo. Fernando Gutiérrez, te mando un abrazo entrañable y es un gusto poder conversar con este auditorio. Fernando Gutiérrez. Muchas gracias, Rogelio. De veras, es impresionante lo que sabes el tema y ojalá personas como tú con ese profesionalismo y con esa capacitación y preparación pudieran estar más cerca de las autoridades para que de veras logremos esa política de largo plazo que nos hace falta en toda la infraestructura del país. Es increíble que no la tenemos en el tema que toques, no hemos logrado que trascienda las administraciones y estamos siempre planeando y pensando a corto plazo. Ojalá que esto pueda ampliarse en una próxima sesión, Memo, que pudiéramos tener y que lo podamos comentar con más detalle, porque al final también la industria de la aviación sin duda se va a ver seriamente afectada con esto que mencionó, que las empresas o las compañías americanas no van a poder vender asientos en códigos compartidos para los vuelos que vienen, y eso en una industria que ya venía con problemas importantes, pues puede ser la puntilla. Entonces ojalá podamos reaccionar rápido y podamos comenzar de nuevo contigo, Rogelio. Muchas gracias, Memo, Rogelio. Buenas noches. Bueno, pues yo te propondría, porque el próximo sábado ya estaremos en la veda y no podremos hablar de las elecciones, si Rogelio nos lo permite, continuar precisamente la sesión el próximo sábado. Será un honor, por supuesto, y siempre un gusto conversar con ustedes. Pues aquí nos vemos el próximo sábado. Les agradezco mucho a los dos. Fernando, un abrazo. Rogelio, igual. Voy a un corte, no tardo nada. Volvemos de inmediato a Diálogo Abierto.